y ahí es donde él eso ya no lo hacía, ¿no? Entonces, claro, el ministerio, cuando se dio cuenta de que todo se estaba perjudicando por culpa de este señor, es cuando decide sustituirlo. Entonces lo cesa y en el año 23 nombra a un desconocido, nadie sabía quién era, que no había restaurado nada en su vida, que era Leopoldo Torrealba, del cual hablaré ahora a continuación. Bueno, solamente quiero que veáis algunos de los dibujos de Ricardo Velázquez Bosco. Por ejemplo, estos son los dibujos que hace para la mezquita, ¿no? En la mezquita de Córdoba él llega a realizar 16 proyectos de intervención en la última época con Antonio Flores, que fue discípulo suyo, pero fijaos cómo la representación primero conserva ese, digamos, preciosismo de la arquitectura, ¿verdad? Ese cuidado del detalle y demás, pero fijaos cómo esa doble tinta adquiere mayor importancia porque nos está reflejando perfectamente lo que se está planteando nuevo, lo que se conserva, ¿verdad? En este caso parece que no hay demoliciones, al menos en la parte que se está representando. Claro, Velázquez Bosco era un buen arquitecto, pero metodológicamente distaba mucho de los principios que luego vendrá a imponer o a plantear Leopoldo Torres Balbás, ¿no? Donde Leopoldo Torres Balbás, por ejemplo, nunca se hubiera planteado el reproducir decoraciones, como se están haciendo aquí en este momento, porque en el momento que tú una yesería la reproduces, que era lo que hacían antiguamente los Contreras en la Alhambra, pues haces que se pierda la noción del monumento, ya no sabes lo que es nuevo y lo que es antiguo, ¿verdad? Bueno, aquí todavía, en este tiempo, Velázquez Bosco, que es un maestro para todos ellos, pero no tiene el método de la restauración científica, se enfrenta haciendo este tipo de trabajo. Pero él tenía muy buena mano, ¿no? Y era capaz de hacer dibujos de este tipo, de un detalle de la mezquita. Hay colecciones, yo digo, extraordinarias de dibujos de este hombre. Aparte están sus libretas de trabajo, donde evidentemente, bueno, pues se recrea en la reproducción de detalles de los edificios, pero sin olvidar ese aspecto técnico, ¿no? Fijaos como en la parte de la derecha empiezan a aparecer las cotas, las anotaciones, ¿no? Que es lo que probablemente al final él utilice para poder representar, pero evidentemente la mano se le va porque es un gran artista, ¿no? Bueno, estos son algunos otros dibujos de Velázquez Bosco allí en la mezquita. En la Alhambra, ¿qué tenemos? Aquí, bueno, tenéis que disculpar la calidad del plano, pero es que la reproducción es malísima, es la que tiene la Alhambra y es un papel entelado que genera esta... Bueno, precisamente este papel es lo que nos permite identificar cuáles son sus proyectos, porque alguno erróneamente se le ha atribuido a Torres Balbás, pero no, son de Velázquez Bosco. Y fijaos cómo, por ejemplo, esta que es el proyecto de intervención que él hace, de esos 7 proyectos que deja preparados para que se acometan inmediatamente, esta sería la parte del patio de Machuca. El patio de Machuca es un patio que está previo al Mexuar, digamos, entre la Alcazaba y el Mexuar. Allí hay un patio que ahora mismo tiene unos cipreses que reproducen unas paredes vegetales. Bueno, pues está en la galería, lo que se conocía como la Torre de los Puñales, que era uno de los motivos de enfrentamiento directo con Modesto Cendoña. Esto estaba a punto de caerse. Entonces, aquí ya Velázquez Bosco, en el dibujo se ve una intencionalidad, no solamente por representar la arquitectura, sino por representar sistemas constructivos. Veis las texturas que va aplicando, también las patologías que tiene. Si veis la sección, se ve perfectamente cómo representa los desplomes del edificio, representa la armadura de las cubiertas, no dibuja las tejas porque no le interesa. Las tejas es un elemento que bueno, ahí está, pero que se puede quitar, no pasa nada, ¿no? Es un elemento alterable en el tiempo de la arquitectura, y ahí ya él no entra. Esto sería, por ejemplo, del proyecto de intervención en el Partal, donde la Torre de las Damas, que era otro de los elementos complicados en este tiempo, y fijaos también cómo aparecen esas texturas que representan la parte constructiva, un documento fundamental, ¿no? Fijaos, algo que parece en principio sin importancia, pero debajo del alero aparecen unas cajitas negras que son los mechinales del alero nazarí, del alero original, que en este caso se desmonta para hacer una cubierta a la castellana, pero nos está dejando la pista de todo lo que él está observando como documento gráfico. Perdona que meta tanto mi cuchara, pero quería yo que vierais atentamente esa imagen. Si vais a la Alhambra con frecuencia, o si habéis ido recientemente, quedaros con esta imagen del Partal, y sea que no sé si Fernando la va a poner el Partal después, no importa, o que vosotros después en el descanso busquéis el Partal en
internet, veréis cómo ha cambiado y cómo gracias a este tipo de dibujos sabemos qué pasó en ese edificio, como en muchos otros, que ha pasado a través de la historia. Lo que creemos que vemos no es ni mucho menos la realidad histórica de un edificio. En la mayor parte de los casos lo que vemos es lo que vemos hoy, que puede ser de ayer o puede ser de hace 10 años o hace 20 o podría ser de hace 1000, pero no lo sabemos porque solamente a través de la documentación gráfica podemos definirlo. Si tenéis idea de cómo es el Partal, sabéis de lo que estoy hablando. Si no tenéis idea, después lo buscáis. O buscarlo ahora y lo veis, si da lo mismo. Como esto es un poco de... Claro, como no era el objeto no lo he traído, pero bueno, es un proyecto muy interesante, que además es como el más representativo de Torre Balbás por la radicalidad con la que se enfrenta la intervención, eliminando todos los añadidos, simplificando todo lo... No les des pistas, tú sigue. Bueno, voy a ir pasando porque no llego a tiempo, ¿vale? Bueno, estas son otras imágenes, otros de los dibujos de Velázquez Bosco. Fijaos incluso como en el propio Partal realiza también ese tipo de dibujo tan parecido al que hemos visto en la mezquita de Córdoba, ¿no? Donde y eso que tiene, Fernando, que es como un plastiquillo, ¿no? Que le pone algo para proteger. No, era una especie de papel plastificado muy característico en el 19, que al escanearlo da este efecto moiré. Sí, muy brillante, con mucho reflejo, ¿no? Pero es que no se puede hacer nada. Bueno, por suerte, los originales de estos proyectos están aquí. ¿Vale? Esta es otra historia que ahora comentaré cuando hablemos de Torre Balbás. Bueno, vamos a pasar rápido, pero nos tenemos que detener aquí un ratillo. Bueno, esta es la Alhambra que se encuentra Leopoldo Torre Balbás, una Alhambra llena de contradicciones, ¿vale? Donde tenemos Comares, la Torre de Comares, con un grandísimo deterioro, con una cubierta, ¿verdad?, a 4 aguas que está generando unas patologías importantes. En cambio, encontramos en el centro ese templete, ¿verdad?, el templete de Levante. Hubo mucha polémica con los cupulines, sí. Toda la polémica del mundo, que de hecho en parte él, lo pasó muy mal con esto, ¿no? Porque claro, esa cúpula se construye, imaginaos esa cúpula de colores, es decir, la imagen en blanco y negro, pero ya se preocuparon los granadinos de la época en hacer una versión de postal coloreada que circulaba por todo sitio. Aquello era un merengue ahí encima, pero era lo que vendía, era la imagen que se llevaban los turistas. Y después de 80 años llega Torre Balbás y dice, no, esto es un invento que hay que quitar. Entonces lo quita y pone el tejado puntiagudo y esto le genera mucho problema, ¿no? Ya digo, quien no conozca la obra de Torre Balbás, buscar porque es muy, muy interesante. Pero bueno, en realidad esta es la Alhambra llena de contradicciones que él se encuentra. Torre Balbás no es un buen dibujante. También hay que decir, frente a lo que habíamos visto con Ricardo Velázquez Bosco, él es un dibujante bastante normalillo, no se le conocen grandes dibujos más allá de los levantamientos acotados que sí hacía muchísimo, lo hacía él. Hay que entender que evidentemente él no trabaja solo, es decir, tiene un equipo de delineantes que le ayudan a elaborar toda la planimetría de tantos proyectos que se hacen. Este artículo es muy interesante porque él fue editor de la revista Arquitectura y publicaba artículos de referencia de arquitectos de la época, y de repente aparece un artículo que firma un señor que se llama Luis Ramos Gil. Este señor realmente era Leopoldo Torre Balbás, que firmaba con seudónimo. Le daba mucho pudor hablar de su propia obra en la revista donde él escribía, y entonces lo hizo de esta forma. Solamente voy a leer un pasaje del artículo donde dice, claro, está hablando de sí mismo, lo que pasa es que el lector en principio no lo sabe, dice: entre los alumnos que pasan por nuestra escuela de arquitectura pertenece Torre Balbás al grupo de los por naturaleza peor dotados para tal profesión. Carecía de aptitudes de dibujante, faltábale por completo la imaginación que evoca y transforma, capaz de crear luego obras originales. Claro, ahora cuando ya entendemos que era él, pues uno empieza a entender muchas cosas. Bien. Bueno, él siempre alabó la mano de los arquitectos contemporáneos que a tinta eran capaces de hacer dibujos y representaciones de este tipo, y dedicó varios artículos en la revista Arquitectura a este objeto. ¿Por qué me interesa a mí particularmente Leopoldo Torre Balbás? Me interesa por la forma en la que mira la arquitectura, ¿vale? Ya es desvelado que no es un gran dibujante, pero es una persona que es capaz de entender, de hacer dibujo inteligente, digámoslo así. Es decir, no es dibujar por dibujar, es dibujar con una intencionalidad y sobre todo el dibujo al servicio del análisis
¿vale? Del análisis del patrimonio, el análisis de la arquitectura. Estos son algunos de los croquis que él realizaba, que incluso fijaos que utiliza un papel de cuadritos, ¿no? De cuadrícula, que es algo que en principio pone un poco nervioso, pero yo creo que también eso le ayudaba, le daba seguridad a él en el trazo a la hora de dibujar, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, dos plantas, la del Corral del Carbón, la de la derecha creo que es la del Partal, si no me equivoco, creo que sí. Sí, la torre de las Damas. Y aquí veis, por ejemplo, dos dibujos que están totalmente cargados, ¿no? de significado, son dibujos del patio de Comares, donde la parte de la derecha prácticamente está planteando ya una estratigrafía muraria, es decir, está por delante durante décadas, ¿no? De lo que sería luego el método de la arqueología de la arquitectura y cosas parecidas, pero él ya lo está planteando en sus dibujos. Torres Balbás tiene una virtud, es que además de ser arquitecto era historiador y era arqueólogo, ¿vale? Con lo cual él mismo se servía para hacer prácticamente todas las investigaciones que necesitaba, y una de sus obsesiones era documentar la arqueología antes de que se tapara, ¿no? Claro, los arquitectos que trabajamos en esto nos damos cuenta de que hay un momento en el que nosotros vemos la arquitectura desnuda, sin revestimiento, y es un momento único, que luego se va a revestir y se pierde esa información. Entonces, por ejemplo, nosotros en nuestros proyectos siempre hacemos ortofotografías en cada fase del proyecto para poder dejar documentado cada momento, ¿no? Bueno, de alguna forma esto es lo que Torres Balbás quería hacer. Fijaos, este es uno de los primeros proyectos que él hace al margen de la consolidación de todo lo que le dejó Velázquez Bosco, que es lo primero que acomete, donde veis, esto es uno de los vestíbulos del Palacio de Carlos V. Él se encuentra en un sondeo de 3 metros de profundidad y lo tiene que tapar, pero antes de taparlo lo dibuja, ¿vale? Para tenerlo documentado. Aquí veis, por ejemplo, otro plano que representa, otro dibujo que representa las solerías que se encuentra en el Nexuar. Cuando se está interviniendo, toda esa información no quiere que se pierda, la deja perfectamente documentado, digamos, desde la perspectiva arqueológica que seguramente Ángel ayer os pudo explicar aquí en clase. Bien, vamos a pasar rápidamente, porque si no, no llego, por algunos de los proyectos de las intervenciones que él hace. Como digo, tiene que atender en primer lugar los que presentan una gravedad mayor. Una de ellos, evidentemente, el patio de Machuca, que hemos comentado anteriormente. Ahí veis el estado en el que estaba en la época de Modesto Cendoya, y a la derecha después de la intervención realizada. Claro, él parte de la planimetría de Velázquez Bosco. O sea, no quiero quitarle mérito a Torres Balbás, pero es que Velázquez Bosco ya hizo un trabajo importante, ¿no? Pero él coge la planimetría, la vuelve a dibujar, representa el pavimento, empieza ya, fijaos, ¿no?, cómo aparecen esas tramas rojas indicando los huecos que hay que cegar. Son dibujos con una carga de intencionalidad clarísima, ¿no? Algo parecido a esto habíamos visto también en las representaciones de Velázquez Bosco. Fijaos cómo el muro aparece desplomado en color amarillo, ¿verdad? Está indicando que ese muro en color amarillo es el que se va a demoler. En negro, lo que está planteando es que si lo dibuja en negro y no en rojo es porque ese elemento que ha desmontado lo va a volver a colocar. Fijaos la sutileza, ¿no?, de cómo con las propias tintas nos está explicando perfectamente el proyecto. No necesitamos ver una memoria, solamente viendo el dibujo entendemos lo que está haciendo. Si fuera completamente nuevo lo habría dibujado en color carmín, pero no lo hace así, lo dibuja en negro porque lo va a desmontar y lo va a volver a recolocar. Fijaos como, por ejemplo, los zócalos sí los plantean nuevos, porque están totalmente perdidos. Arriba se ve un cargadero, un dintel de color amarillo que desmonta para rehacer estos huecos. En definitiva, bueno, pues una forma de representar la arquitectura muy interesante, que es con lo que yo me quiero quedar del trabajo de Torres Balbás. Este es otro de los proyectos que él tiene que acometer. Este es el patio del Harén, veis el antes y el después. El patio del Harén es un espacio muy pequeñito, no sé si habéis tenido la suerte de verlo porque no se accede con la visita pública, tienes que ir con una autorización especial. Está justo al lado del patio de los leones, pero en planta primera. En planta baja hay un gran aljibe, que es el que hace que la fuente funcione correctamente, y encima del aljibe está este patio, un patio pequeñito, muy castigado. ¿Y así estaba, perdón? Así estaba. Claro, entonces, bueno, fijaos que en la imagen de la reconstrucción, por ejemplo, se ve cómo allí queda un arco
ese arco sigue estando en su sitio, pero como en la zona donde los arcos ya han desaparecido, él hace una reconstrucción con arcos nuevos, pero sin decoración, ¿vale? Hace una simplificación que nos permite, es decir, es un poco el efecto del regatino, ¿no? En la restauración de un cuadro, que tú lo ves de lejos, estás viendo la obra completa, cuando te acercas estás viendo dónde se ha tocado. Bueno, pues esto sería un poco ese mismo efecto aplicado a la arquitectura, ¿no? Que es algo muy novedoso. ¿Y en qué época se haría como esa reconstrucción extraña? Que se le quitaron los arcos, ¿eso se sabe? No, es que la Alhambra un tiempo, durante mucho tiempo fue una casa de vecinos. Entonces, ¿cuándo se destruye? No lo sabemos. Cuando se esos muros llegaban y ponían un muro más porque les hacía falta para vivir. El Garén era como una de las cosas, el Garén era como una de las cosas que intactan, ¿no? O sea, no, que va, estaba todo muy alterado, ¿no? Aquí, perdón, aquí hay sitio, no tenéis que quedaros por ahí, que no vais a caber. Claro, aquí el reto era entender ese espacio, claro, teniendo que restaurar todo lo que tenía que restaurar, pues era inevitable que aunque el proyecto era el patio del Garén, terminar dibujando, se le iba también la mano en extensión, ¿no? Y aquí, bueno, pues vuelvo a utilizar ese código de colores que es muy interesante. Y fijaos que este plano que estamos viendo, que si nos detuviéramos a leer en detalle, veríamos una maravilla, porque aparece en amarillo marcado en el suelo. Quiere decir que ha eliminado una solería que estaba mal y ahora aparece en rojo, justo ahí. Si lo ves con detalle te explica el proyecto completo, el plan. Pero ¿cuál es el problema de esto? Que para poder entender el proyecto tienes que tener el original. Entonces, cuando nosotros ese proyecto lo vemos así no entendemos nada, ¿vale? Los cianotipos, que era lo habitual en la época, pues bueno, se hacía un plano original y las copias se mandaban Por suerte, ya digo, muchos de los planos originales de Torres Balbás están en Granada. Pero es inevitable cuando investigas o trabajas sobre un edificio que tengas que terminar yendo al archivo de la Administración Alcalá a buscar lo original. Pasando, ¿vale? Bueno, hay algún dibujillo a mano alzada suyo, pero por ejemplo, eso que os comento de esa dualidad de gráfica, lo vemos por ejemplo aquí en las casas del Chapí, pues lo mismo. Los planos que están en Granada son los azules, los otros están en Alcalá. Entonces cuando vas allí, lo encuentras y empiezas a entender muchas cosas porque todo está en los planos, ¿vale? O esto, bueno, se ve regular, pero es el corral del carbón, ¿no? La intervención que hacen las primeras crujías, donde se ve perfectamente todo lo que se le mueve. Vale, el tercer arquitecto, muy rápido, Luis Menéndez Pidal. Luis Menéndez Pidal está un poco a caballo con Leopoldo Torres Balbás. Él termina la carrera 2 años después de Leopoldo Torres Balbás. Son dos arquitectos un poco en la antípoda del pensamiento y en todo, pero sí es cierto que Luis Menéndez Pidal, que desarrolla su obra principalmente en el norte, en Asturias y en Galicia, se hace cargo de una serie de monumentos de gran significación, como por ejemplo son la Catedral de Oviedo, catedrales de Zamora, de León, de Santiago, Tui, la muralla de Lugo, de León, de Astorga y el monasterio de Guadalupe en Cáceres. Es decir, son arquitectos que tienen una producción muy amplia. Luis Menéndez Pidal es otro gran dibujante, ¿vale? Este es su primer proyecto de restauración en la iglesia Santa María la Real de Nieva, en Segovia, donde nuevamente el dibujo de la arquitectura no solamente representa las líneas maestras, digamos, del diseño del edificio, sino que el dibujo se utiliza para expresar, en este caso, bueno, eran las piedras que conservaban epigrafía, en fin, se empieza a utilizar el dibujo para contar algo más, ¿no? Bien, él empieza a introducir también en los detalles constructivos, que es algo importante, ¿verdad?, para entender luego las tripas de los edificios. Y aquí veis, por ejemplo, alguna imagen de los proyectos que él desarrolla para la Catedral de Oviedo. Son proyectos muy sistemáticos, yo digo, él es un gran dibujante, fijaos la planta, cómo aparecen incluso las solerías, esto es el claustro de la catedral, fijaos que el claustro está dividido como por una línea ficticia, en la mitad de la planta se dibuja la proyección de la bóveda y en la otra mitad se intuye, ¿verdad?, la solería que existe en el claustro. No hace falta dibujarla entera, pero el plano aporta una información adicional a lo que venía siendo lo habitual hasta este momento. Por supuesto, ya van apareciendo la escala gráfica, el norte, son planos que tienen en cuenta todo este tipo de cuestiones. Él es el que restaura todo el prerrománico asturiano,
Santa María de Naranco, como seréis una de las joyas de este periodo, y en el proyecto pues también es interesante porque empieza a representar el edificio en su entorno, ¿no? Y se representan los árboles que hay alrededor, la vegetación. Fijaos como por ejemplo en la sección de este lado de aquí, la sección longitudinal, aparecen líneas que marcan los ejes compositivos de las distintas arquerías. Bueno, simplemente que conozcáis que este es como el tercer arquitecto del momento. Y luego hay, claro, hay que entender que Menéndez Pidal estuvo trabajando 51 años en Cáceres, ¿vale? En el monasterio de Guadalupe, por lo cual la producción gráfica que él tiene de este lugar es extraordinario. Estos son algunos planos de Menéndez Pidal, ¿no? Porque de ahí la calidad del dibujo, que va mucho más allá de lo que hemos visto hasta ahora. Incluso nuevamente vuelven a aparecer los personajes, ¿verdad? La escena urbana, que para él es tan importante. Y lo que viene a continuación es como el culmen, ¿no? De la representación de lo que sería un plano de un edificio, en este caso con una sección en dos direcciones, que además de permitirnos entender el monasterio en su imagen exterior, nos da una imagen también del interior de la iglesia, ¿no? Bueno, aparte era un gran acuarelista, con lo cual era habitual encontrar en sus proyectos también láminas de este tipo. Bien, 5 minutos me das. Claro, sí, listo, tienes tiempo. 5 minutos. Vale, ya por terminar de mandar todo, ya hemos terminado de ver estos 3 arquitectos. ¿Qué pasa después de esto? Bueno, pues lo que pasa después de esto lo vamos a ver muy bien, por ejemplo, lo que ocurre en Granada, con Francisco Prieto Moreno, en este caso el hijo. Tiene un arquitecto que tiene un volumen de trabajo brutal. Cualquier obra que busquéis prácticamente en toda Andalucía, sobre todo en la parte oriental, de esta época aparece Prieto Moreno siempre firmando los proyectos. Y bueno, ¿cómo tenía este hombre esta capacidad, verdad? Evidentemente tenía un equipo de delineantes enorme. Y el dibujo en este momento pues se convierte en algo que tiene que ser práctico, porque el levantamiento se hace solamente una vez y esos dibujos se van a ir utilizando en todos los proyectos, introduciéndole tramas, pequeñas modificaciones, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues cuando uno ve, por ejemplo, tenéis que tener en cuenta que el Hospital Real se restaura entre el año 61 y el año 80, y en ese periodo de 19 años Prieto Moreno hace 25 proyectos. ¿Vale? 25 proyectos que están supeditados a las partidas presupuestarias que el Ministerio le va dando, ¿no? Con lo cual todo es como un poco caótico, porque hay muchos planos repetidos. Cuando uno ve todos los proyectos y los ordena y los ve cronológicamente, entiende perfectamente en qué momento se empiezan a introducir nuevos dibujos que muchas veces tienen que ver con pequeños detalles, ¿vale? Detalles sencillos de los edificios. A continuación de esto, otro caso que traía es el de otro hospital, prácticamente de la misma envergadura del Hospital Real, que es el Hospital de Santiago de Úbeda, la obra culmen de Vandelvira, que en este momento yo tengo el privilegio de estar restaurando nuevamente. Es decir, después de esta intervención de Andrés Perea de los años 80, nosotros estamos haciendo ahora una intervención de restauración que afecta muchas partes del edificio, y para nosotros ha sido una suerte ver cómo en este tiempo arquitectos que no son restauradores, Andrés Perea no es un restaurador, Andrés Perea, el que hizo por ejemplo el edificio que está aquí al lado, ¿no? De la Diputación, es de obra de Andrés Perea, sino, pero en la biblioteca que está al lado de Gran Capitán, también es de obra de Andrés Perea, de Carmen Mostaza, que era su socio, pasa que Carmen falleció muy pronto. Andrés Perea también falleció hace un par de años. Pero bueno, nos legó un proyecto magnífico, un proyecto que está perfectamente definido, donde están todos los detalles constructivos que ahora estamos necesitando analizar y reconocer en la propia obra. Esto sería un poco el eslabón, ¿vale? Pues esto ocurre en el año 90, es decir, para convertir el Hospital de Santiago creo que en el mayor centro cultural que hay en la provincia de Jaén. Y ahora, ¿con qué trabajamos? ¿No? Es decir, ya hemos visto, tenemos que aprender de todo lo que ha pasado antes, de Torres Galván, de Velázquez, Bosco, incluso de esta forma de representar la arquitectura. Ahora estamos en otro, no sé cómo decirlo, en otro nivel, ¿no? Es decir, esto, una imagen extraordinaria de la Catedral de Notre Dame, realizada con un escáner 3D, muy llamativa, me he traído porque me parece una imagen en sí misma muy bonita. Pero realmente esto está a nuestro alcance, es decir, esto no es algo, nosotros estamos trabajando ya así.
¿no? ¿Por qué? Porque en los procesos de restauración necesitamos precisamente ahora incorporar la precisión, como he comentado antes, ¿no? Eso es fundamental, porque acudimos a resolver problemas que son tan sutiles que el simple ojo no lo percibe, pero el escáner sí. Entonces yo os traigo solamente algunas muestras de algunas cosas que estamos haciendo, lejos de la modestia de los casos que os traigo. Por ejemplo, esta es la armadura del Hospital de San Juan de Dios, de la parte que se ha restaurado, ¿no? Es un proyecto que hicimos estos años atrás, llevamos, yo he estado 20 años con este edificio vinculado, y es la primera vez que utilizamos, por ejemplo, el escáner para el análisis, la primera vez que se hace en Granada, ¿vale? No sé si en España se había hecho antes, que hemos utilizado el escáner para el análisis de las estructuras de madera, ¿vale? Siempre hemos asociado la representación con escáner para sacar planimetría, ¿verdad? Porque es muy fiable, pero nos dimos cuenta que nosotros necesitamos ver cómo se había deformado cada una de las vigas de la armadura. Claro, yo no puedo medir la viga si no tengo un plano horizontal, y para eso solamente lo puedo hacer con escáner. Entonces nosotros, una vez que tuvimos el modelo, pudimos hacer un plano totalmente horizontal y ir calculando las deformaciones de cada uno de los elementos. Bueno, esa es la tecnología. Lo de abajo es un dibujo a ordenador hecho sobre la imagen, sobre la nube de puntos. O, por ejemplo, esta es una de las galerías del patio, que sabíamos que estaba desplomada, pero no éramos capaces de cuantificar cuánto se había deformado, y fijaos cómo el escáner nos permite, ahí veis la línea verde marca la vertical, la línea roja el desplome que tiene, ¿no? Esta información es la que nosotros hoy le pedimos al dibujo, ¿no? El dibujo no, la tecnología a nuestro servicio para poder representar con fiabilidad los edificios. O también la utilización de ortofotografía de muchísima resolución. Estas son fotos que pesan 200 megas, ¿no? Y que nos permite en un momento dado, pues hacer un zoom de una manera, con muchísima precisión. Este es un documento que queda para la historia del edificio, que nosotros depositamos en la Delegación de Cultura, en el Colegio de Arquitectos, para que en el futuro quien intervenga aquí sepa lo que había en este momento, ¿no? Fijamos incluso, cuando hemos hablado de las tintas de colores, es algo que de alguna forma lo tenemos, este es un proyecto, un concurso que no ganamos, quedamos terceros, pero visto cómo quedó la cosa, quedamos muy bien, porque había equipos muy buenos, para la restauración de la Catedral de Santa María en Cartagena, y en este caso lo que planteamos fue una cubierta que se posaba sobre el edificio antiguo, y fijaos que seguimos el mismo criterio de colores de los planos antiguos, ¿no? Es decir, en rojo aparece representado lo que hacíamos nuevo, en amarillo lo que se demolía, y en negro, en fin, era un guiño a esa forma de representar de la época, y que incluía además, pues esa infografía que recuerdan a lo que hemos visto del Casino de Madrid, ¿no? Que se hacía de manera manual. Esto evidentemente ahora lo podemos hacer con la tecnología que tenemos a nuestro servicio. O termino con dos imágenes más. Esto es una intervención, comenté antes que nos llamaron del Centro Andaluz, del CAC, porque tenían en la Cartuja un problema con la bóveda de la sala capitular, que se le está cayendo a trozos, no saben qué hacer después de tantos años. Y claro, lo primero que nos planteamos era la necesidad de decir, ¿cómo está hecho esto? No podemos hacer una cata ni un taladro, pero por lo menos necesito saber el espesor de esto. Y es que no hay forma de medirlo, como no sea con una nube de puntos, ¿no? Nosotros escaneamos todo, y eso nos permite ya elaborar una planimetría donde podemos ir midiendo la cáscara, ¿verdad?, de la bóveda, cuánto espesor tiene en cada momento. Solamente por terminar, estos son modelos virtuales que nos prestan las sacristías del Hospital de Santiago de Úbeda. Está totalmente policromado por Pedro Raxi, ¿no? Y estamos ahora haciendo la restauración de este espacio, lo mismo, ¿no? En este caso la tecnología al servicio para la representación del proyecto, pero también como elemento, como documento que va a quedar para la historia. Y nada más, quería terminar con la primera imagen y la última, pues me parece que sirve para mostrar un poco ese recorrido que hemos hecho desde ese primer plano del Salón de Plenos, ¿no?, del Ayuntamiento de Barcelona de 1857, 59, no recuerdo, y un poco, el tipo de dibujo, de representación, que esto no es dibujo, realmente es una acumulación de imágenes obtenidas por escáner, pero las formas en las que intervenimos hoy en día en patrimonio. Muy bien. Bueno. Bueno, fantástico. Muy bien, yo espero que lo hayáis, aunque estemos hablando de arquitectura,
y no de lo nuestro tan directo, realmente el recorrido que haces es un recorrido muy certero de cómo el dibujo va evolucionando, pero esto es dibujo científico. Nuestro tema de este ciclo de conferencias y de este proyecto de innovación docente es precisamente el dibujo científico. Esto también es dibujo científico, aunque normalmente lo llamamos dibujo técnico, pero lo de técnico ya ayer comentaba yo, para ponerte un poco en escena, comentaba yo que para mí no hay dibujo artístico y dibujo científico y dibujo técnico y dibujo no sé qué, para mí hay dibujo, punto. Y ese dibujo tiene diferentes maneras de interpretarlo. Sé que lo que digo es casi una herejía estando en una facultad de Bellas Artes, pero pues bueno, así es. La verdad es que creo que tendría yo, no sé si tendríais vosotros algún comentario, alguna pregunta que hacerle a... Yo quería preguntarte alguna cosilla muy breve. Una, que has puesto una foto preciosa de un azul ahí inmenso, precioso, que le has llamado cianotipo. Sí. ¿Eso cómo está hecho? ¿Son Mira, es una técnica, eso es muy bonito, porque el dibujo se hacía en papel es vegetal. cianotipia. Yo lo he hecho aquí. Claro. Son cianotipia, entonces. Claro, son cianotipia. Se llamaban antiguamente heliográficas. Era Sí, lo sé lo que típico, son, era la lo he usado típico mucho, pero que como se... el azul era más fácil, intenso de Nosotros encontramos un documento que decía: no puedo entregar el proyecto porque está nublado, no puedo hacer copias. Claro, porque hace falta la luz del sol Claro, para que se haga la Y fotografía. luego has hablado de una cosa que se llama nube de punto. Sí. Y no sé qué es, si lo puede. Mira, la nube de porque yo punto... no lo sé, y ellos creo que tampoco. Bien. Vale, en principio cuando escaneamos un espacio, ¿vale? Un espacio lo que está haciendo el escáner es